Hola, ¿qué tal amigos? Como habíamos quedado en los videos anteriores, hoy vamos a dar inicio a un nuevo tema que se llama equilibrio de la partícula. Básicamente, este tema está fundamentado en la primera ley de Newton, que en el texto guía, recuerden que es mecánica vectorial para ingenieros, lo ilustran de la siguiente manera. Si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es cero, la partícula permanecerá en reposo, si originalmente estaba en reposo. Entonces, hagamos un pequeño repasito, o expliquemos mejor dicho esta. Voy a hacer un plano cartesiano un poco loco por aquí, y digamos que por aquí hay una partícula, y aquí le aplico una fuerza a un vector, por aquí otra, por aquí otra, y por aquí otra. Listo. Son vectores que están aplicados sobre una pequeña partícula. ¿Ok? Recuerdan que cuando nosotros hacíamos en los videos anteriores sumatoria de fuerzas en el eje X, igualábamos a la resultante en el eje X. Y después hacíamos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, igualábamos a una resultante en el eje Y. A la final, la fuerza resultante tenía una componente en el eje X, que es esta, y tenía una componente en el eje Y, que era esta que resultaba de esta sumatoria. Aprendimos a descomponer todas las componentes de estos vectores para poder determinar la fuerza resultante. Resulta que acá nos dice que si la fuerza resultante que actúa sobre una partícula, o sea que si esta fuerza resultante que nació de todas estas partículas que está aquí es cero, la partícula va a permanecer en reposo, es decir, no se va a mover si originalmente estaba en reposo. Pero también nos dice o se moverá en velocidad constante y en línea recta si originalmente estaba en movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si la partícula va por aquí describiendo una trayectoria y justo aquí se le aplica una fuerza así y se le aplica una fuerza acá, digamos que la sumatoria de estas fuerzas dieron cero, se anularon. Llamemos esto de la fuerza 1 y llamemos esto de la fuerza 2. O sea que como van en sentido contrario, digamos que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2. Esta partícula va a seguir su trayectoria sin cambiar su rumbo ni nada, va a permanecer a una velocidad constante. Eso es básicamente lo que quiere decir este principio enfocado aquí particularmente en estática. Entonces, si yo cambio de color, si este resultante es cero, ¿qué quiere decir eso? Que esta partícula no se va a mover de ahí, va a estar en equilibrio. Entonces básicamente la clave va a estar en que ahora, a partir de ahora, o para este tema en específico, la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, van a ser iguales a cero, para garantizar la primera condición de equilibrio, para decir que ese cuerpo no se va a mover, no se va a desplazar, y si se va a desplazar va a mantener una velocidad constante y en línea recta. ¿Listo? Entonces, dejando un poco claro ese concepto, vamos a abordar el primer problema, algo sencillo como para que entendamos la aplicación de este principio. Entonces nos dice que en C se amarran dos cables y se cargan como se muestra en la figura. Si se sabe que alfa es de 20 grados, determine la tensión A en el cable AC y B en el cable BC. Listo, entonces básicamente vamos a empezar como veníamos en los videos anteriores, y era haciendo un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacerlo hasta aquí solamente. Donde las fuerzas son concurrentes. Recuerdan que alguna vez no, en los videos anteriores explicamos el por qué poníamos el sistema de referencia en ese punto, porque ahí las fuerzas son concurrentes. Por eso escogimos el punto C. Entonces básicamente, ¿cómo vamos a pintar la tensión? Así. Listo. Esta tensión por acá. Y vamos a decir que esta es la tensión. Esta es la tensión BC. Y esta es la tensión AC.
Listo. Podemos concluir de que este ángulo es 40 grados y podemos decir que por ende este también, bueno, ahí dice que este también es alfa. Ok, entonces básicamente el truco o la guía, lo que yo recomiendo es que ya deben tener claro el por qué igualar la sumatoria de fuerzas a cero, para garantizar de que este sistema se quede quieto y que las fuerzas se contrarresten entre sí, Entonces empecemos, cambiemos de color, vamos a descomponer primero la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora no hay un orden, pueden empezar como quieran. Sumatoria de fuerzas en Y van a ser iguales a 0. Lo que vaya en este sentido para mí va a ser positivo, esa es mi convención. Listo, en la sumatoria de fuerzas en Y voy a descomponer la tensión BC. Entonces la tensión BC por el seno de 20 grados. Recuerden que alfa vale 20 grados, es un dato de aquí del enunciado. Más, porque apunta hacia arriba, la otra componente de TAC, la tensión en la cuerda AC por el seno de 40 grados. Menos, mucho cuidado, voy a hacer un notico por aquí. Recuerden que una de las leyes de Newton también dice que la fuerza, o por allá en física mecánica habíamos visto que la fuerza es igual a masa por aceleración, que en este caso coincide con la gravedad. Entonces tenemos, ojo, que esto es masa, no peso, y la masa no es una fuerza. Yo estoy haciendo sumatoria de fuerzas. Entonces, menos, porque va hacia abajo, el eje Y negativo, sería menos 200 kilogramos por la gravedad, que en este caso serían 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y todo esto va a ser igual a 0, como lo estipulamos acá cuando planteamos la sumatoria. Listo, voy a hacer otra anotación, y es que Newton es igual, esta unidad nace de la combinación de kilogramo por metros sobre segundo cuadrado. Perdón, voy a la carrera. Metros sobre segundo cuadrado. Ok, entonces cuando veamos la combinación de esta unidad, en ocasiones será conveniente convertirlas a Newton o dejarla así expresada. Listo, esto lo vamos a llamar ecuación número 1. Planteemos la segunda ecuación, que nos dice que sumatoria de fuerzas en el eje X van a ser iguales a 0. Lo que vaya en este sentido, los vectores que vayan en este sentido van a ser positivos. Tenemos la tensión BC por el coseno de 20 grados. Positivo porque va hacia la derecha, y negativo menos la tensión de la cuerda AC por el coseno de 40 grados. Listo. Eso parece, a ver, 40 grados. Fíjense, en X no hay más componentes porque el peso es totalmente vertical. Pongámosle por aquí que esta es la componente del peso y va totalmente vertical, bueno, lo más vertical posible, totalmente vertical. Entonces ya podemos decir que nuestras componentes en X terminan y decimos que son iguales a 0. Listo, hasta aquí llega estática. Fíjense, esta es la segunda ecuación. Hasta aquí llega el concepto de estática. La física aquí muere. De ahí para allá es solucionar un sistema de ecuaciones 2×2 lineales. Ahora, cuando ustedes entran a ver este problema, dense cuenta de que ustedes tienen una tensión, es una incógnita. Esta otra tensión es una incógnita. ¿Ustedes con cuántas ecuaciones cuentan? Cuentan con una sumatoria de fuerzas en el eje Y y con una sumatoria de fuerzas en el eje X. O sea, dos ecuaciones para dos incógnitas, en este caso las tensiones.
O sea que de entrada podían saber si había una posible solución, si era recomendado atacar el problema. Listo. La parte matemática la escoge cada quien. Yo, por ejemplo, voy a trabajar con todos los decimales posibles por el que me quiera seguir en calculadora. Entonces voy a despejar y voy a decir que la tensión BC va a ser igual. Bueno, vamos a por aquí a decir que de la ecuación 2, o sea de 2, voy a decir que TBC va a ser igual. Esto pasa con signo positivo al otro lado, a la tensión AC por el coseno de 40 sobre el coseno de 20 grados. Listo. Esta sigue siendo exactamente la segunda ecuación, pero para que no nos perdamos, yo la voy a llamar 3. Pero sigue siendo la 2, simplemente despejada. Sigue siendo la misma segunda ecuación. Solamente por guía la voy a llamar 3. Listo, voy a bajar un poco aquí y voy a decir que voy a reemplazar la 3 en 1. A ver qué sucede. Escribamos con otro color por aquí abajito y digamos que TBC. ¿Quién es TBC? Entonces, miren, aquí está TBC. Donde esté TBC voy a reemplazar lo que es TBC aquí. ¿Quién es TBC? Esto que está acá. Listo, entonces TAC por coseno de 40 grados sobre el coseno de 20. Y fíjense, aquí está multiplicando por un seno de 20, porque eso era nada más TBC. Ahora, hay que poner el por el seno de 20 grados. Más, sigo reemplazando, la tensión AC por el seno de 40 menos, miremos cuánto nos da eso, 1962. 1900, esto es un 1, perdón, vamos a borrar, menos 1962. Recuerden que la combinación de kilogramos, esta parte de aquí, kilogramos por metro sobre segundos, es newton. Y ya sabemos que esto es igual a 0. Listo. Permítame, yo lo hago en la calculadora. Esto de aquí esto es TAC, perdón, esto es TAC y esto es otro TAC. Listo. TAC por el seno de 40, seno de 40 es un número. Esta división que está aquí, coseno de 40 sobre seno de 20 coseno de 40 sobre coseno de 20 por seno de 20, todo esto que está aquí me va a dar un número que acompaña a TAC. Entonces TAC más este otro TAC son términos semejantes. Voy a hacerlo en la calculadora con todos los decimales. Coseno de 40 sobre coseno de 20 por sin de 20 grados más sin de 40. Eso me da 0.921. Entonces bajemos por aquí. Entonces decimos que 0.921 que multiplica a TAC va a ser igual, esto que está aquí restando lo voy a pasar para el otro lado a sumar, o con el signo positivo, pues, a 1962 newton. Entonces decimos que TAC va a ser igual,
Ese TAC va a pasar a dividir, lo voy a hacer inmediatamente en la calculadora, que sería 1962 dividido 0.921, 2130. Entonces me da 2130 newton. Si queremos ver el resultado en kilonewton, kilonewton es un múltiplo de los newton. Entonces también podemos decir que la tensión AC es igual, esto dividido 1000 me da 2,130 kilonewton. ¿Ok? Listo, esa como primera respuesta. Entonces vamos a ponerle a esto, que es la cuarta ecuación. Listo, entonces fíjense que por aquí habíamos planteado la ecuación número 3 y designaba quién era TBC. TBC aquí está muy fácil, entonces básicamente digamos un pequeño paréntesis por aquí. Digamos que entonces TBC va a ser igual a TAC. ¿Quién es TAC? 2,13 kilonewton por el coseno de 40, todo eso sobre el coseno de 20. Entonces TBC va a ser igual, permítanme, 2.13 por el coseno de 40 sobre el coseno de 20 igual a 1.73. Entonces básicamente nos dio 1.73 kilonewton. Claro que yo también pude haber trabajado pues con este número, simplemente escogí los kilonewton por ser un valor un poco más presentado en cuanto a montones de cifras. Listo, entonces verifiquemos la respuesta. La respuesta nos dice que a 2.13, fíjense aquí, nos pedían primero la tensión en el cable AC. Entonces la tensión de nosotros nos dio 2,13, aquí está, 2,13, y la tensión BC nos dio 1,73, y eso es lo que da la respuesta, 2,13 y 1,735. Ya es cuestión más de decimales. Bueno, queridos amigos, espero haberles ayudado a entender algunos conceptos básicos sobre el equilibrio